grabar, ¿verdad? Sí. Miles de diagnósticos salvan vidas y todo empieza aquí en Kabla. Descubre todo lo que necesitas, desde lo más esencial como toallas alcoholadas, guantes y pruebas rápidas, hasta la tecnología más avanzada en analizadores de última generación con el mayor menú de parámetros disponible. Encuentra más de 10,000 soluciones en search.kabla.mx y consulta nuestros productos desde kabla.mx. Acompáñanos cada paso de tu labor, ya sea en clínicas, laboratorios u hospitales, con soluciones pensadas para cuidar y salvar vidas. Porque cada segundo cuenta, en Kabla te brindamos un diagnóstico oportuno. Kabla, el aliado número 1 del diagnóstico en México. Le damos la bienvenida a nuestra nueva lista de precios, ahora más fácil de utilizar. Consulte nuestro filtro y seleccione la división de su preferencia. En nuestras listas podrá...
Disculpen, hubo una falla técnica en el internet. Una disculpa. Le damos la bienvenida a nuestra nueva lista de precios, ahora más fácil de utilizar. Consulte nuestro filtro y seleccione la división de su preferencia. En nuestras listas podrá consultar disponibilidad de productos, costos, caducidades, descuentos y mucho más. Ahora puede añadir más de un producto a la vez y regresar fácilmente al inicio limpiando los filtros. Resultados a un solo clic. Seleccione su preferencia y solicite una cotización. ¿Usted ya es parte de nuestro portal Cabla? Explore las ventajas y beneficios adicionales de nuestra lista de precios desde su portal. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en circunstancias difíciles porque sé que es mundial, pero por favor una hora de su atención que este tema será muy interesante. Si ustedes están presentes, seguramente conocen la fabulosa empresa que es Cabla. Si ustedes no lo conocen, bueno, yo les presento a Cabla Diagnostic. Cabla es una empresa 100% mexicana que está especializada en las soluciones para el laboratorio. Absolutamente todo lo que necesiten para su laboratorio, desde una punta hasta un termociclador, ustedes pueden encontrar todo lo necesario en Cabla. Tenemos oficinas en Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, y a partir de este año tenemos también oficinas en Tijuana. Tenemos distintos catálogos de distintas áreas de especialización en el laboratorio, desde prevención y cumplimiento, diagnóstico in vitro, veterinaria, life science. Entonces, entren a nuestra página, conozcan todos nuestros catálogos. Recuerden que en Cabla tenemos absolutamente, como les decía, las soluciones, entonces pueden tener pruebas de point of care, toxicología, bioquímica, diagnóstico en casa. Actualmente tenemos también una gran cantidad de analizadores que pueden utilizar los pacientes para cuidados en casa, biología molecular, investigación forense y cualquier otra especialidad con la que se necesite para un laboratorio o para el diagnóstico, nosotros contamos con ellos. En este caso, yo soy Azucena Matías, soy especialista, Product Manager en Bioquímica Integral, donde tenemos los analizadores de hematología, que es una de las áreas que hoy trataremos y con las cuales abordaremos el tema. Y les presento a un gran amigo, profesionista, el químico Antonio Villegas Sáenz. El químico es egresado de la Escuela de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en hematología diagnóstica por laboratorio egresado del Instituto de Hematología del doctor Joaquín Carrillo Farga. Profesor titular de diplomados en hematología por el laboratorio a nivel nacional e internacional. Es director del Instituto Enlace, dedicado a dar educación y capacitación continua en el área de la salud. Está certificado en la especialidad de hematología diagnóstica por el laboratorio
por el Consejo Mexicano de Especialistas en Hematología Diagnóstica, por el laboratorio AC, certificado también como químico profesional por parte del Colegio de Químicos Clínicos del Estado de Michoacán, y también está certificado de competencia laboral como flebotomista por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Entonces, muchísimas gracias, Químico, por estar con nosotros en nuestra casa en Cabla, y es un placer estar con usted. Me da mucho gusto que haya participado esta vez, y ya, enseguida le doy la palabra para que continúe. Muy bien, pueden pasar, doctora. Ok. Todo suyo, Químicos, ya tiene el control. ¿Cómo no? Pues en primer lugar, muchísimas gracias, doctora Azucena Matías, por así la amistad que nos une también, y sobre todo porque recibí la invitación de parte de usted, así es que es un honor también poder participar con usted, con su empresa Cabla, y además pues con el público que nos está escuchando también. Creo que esto es importante también precisamente porque vamos a abordar este tema de interpretación de las leucemias con precisamente desde varios ángulos también, a veces del paciente, a veces desde el laboratorio, a veces incluso del tratamiento también. Así es que va a ser muy, muy interesante. Así que, pues, adelante. Y lo primero que haríamos sería una definición también. Si estamos hablando de leucemias, por ejemplo, pues veríamos que son enfermedades malignas de origen clonal que involucran a las células hematopoyéticas. Hasta este momento, por ejemplo, podremos decir que una sola célula fue la que se transformó, tuvo alguna mutación también, y eso permite precisamente el origen clonal. Todas provienen de esa primera célula que tuvo una mutación. Entonces, nuestra tarea, de hecho, para poder hacer un diagnóstico completo, es también hacer un estudio exhaustivo para saber qué mutación, qué alteración cromosómica tiene, y pues de ahí también dar un pronóstico para saber cómo se va a comportar tanto el desarrollo clínico de la enfermedad, pues también como el seguimiento, incluso la remisión también, la posible remisión, si es que la hay también, porque hay algunas leucemias que sí son mucho más agresivas también, otras pues tienen una alta tasa de remisión. Así que aquí lo que necesitamos es tiempo también. Si estamos pensando de una enfermedad maligna de origen clonal, es que esa célula que se mutó primero era una y luego se fue así multiplicando, 2, 4, 8, 16, 32, y llega el momento en que clínicamente el paciente ahora sí tiene manifestaciones también. Entonces de pronto es fundamental el tiempo en que se va desarrollando también. Posiblemente sean meses, posiblemente sean años también, pero se va incrementando la cantidad, y cuando nosotros vemos un resultado ya en el laboratorio, pues nos enfocamos precisamente pues a hacer el diagnóstico, siendo que ese padecimiento ya tenía tiempo atrás todavía. Podemos hablar de una clasificación, en este caso leucemias de tipo mieloide, tanto aguda como crónica, o de leucemias linfoides también en agudas y crónicas. Y lo que estamos diciendo hace un momento es, pues que si es aguda, por ejemplo, pues es porque ya tiene manifestaciones clínicas mucho más severas también. En cambio, las crónicas pueden desarrollarse en un lapso de tiempo, y lo que tienen también es que todavía las células presentan madurez. Entonces, de pronto sería una diferencia bastante importante entre las agudas y las crónicas. Y entre las mieloides y las linfoides también es el tipo de célula o tipo de leucocito que está afectado también. De pronto veríamos en las leucemias mieloides, por ejemplo, los mieloblastos, o afectada la línea de los eritrocitos, incluso la de las plaquetas también. Mientras que la línea linfoides, pues los linfocitos T o los linfocitos B también. Lo interesante sería, pues, poderla clasificar también, ¿verdad? Una vez descubierta, una vez a investigar, pues poderla desarrollar también tal cual, el diagnóstico completo. Si hablamos de una leucemia aguda, por ejemplo, en el momento precisamente en que podemos verla en el laboratorio, que es lo más común para nosotros, poder aportar esa observación importante para el médico, y hablaremos que esta leucemia aguda es la proliferación incontrolada de células muy inmaduras.
se denominan blastos y que infiltran la médula ósea desplazando la hematopoiesis normal. Entonces, otra vez, como que el paciente inicialmente estaba muy bien, estaba normal, y al irse multiplicando las células, pues fue esta proliferación incontrolada también. Y la otra característica es que se quedan en esta etapa de células muy maduras y no tienen la fase de maduración hasta el final para ser una célula funcional. Lo que estoy diciendo entonces es que clínicamente también el paciente está afectado. Por ejemplo, si es una leucemia aguda de tipo mieloide o de tipo linfoide, posiblemente el paciente no responda como lo haría un paciente normal ante algunas infecciones, por ejemplo, sean de origen viral, bacteriano, pero aquí lo principal también es que el paciente va a manifestar infecciones también, precisamente porque son células muy inmaduras. Y cuando infiltran la médula ósea desplazando la hematopoiesis normal, también quiero decir que en un momento dado ya no se van a producir tantos eritrocitos o tantas plaquetas y por lo tanto también manifestaciones clínicas de estas leucemias agudas están compatibles precisamente con la baja de plaquetas. Si el paciente trae problemas precisamente de sangrados que involucran precisamente esta parte. Petequias, por ejemplo, sangrados intensos o la parte también donde hay anemia para el paciente, con la consecuencia del síndrome anémico, por ejemplo, que podremos incluir pues una disnea, por ejemplo, o adinamia, palidez, por ejemplo, para el paciente. Entonces, sería importante precisamente el poder contemplar no solamente que se reproducen las células, sino que además se disminuyen las demás células que conviven ahí también. Y eso hace también más complicado pues el carácter clínico del paciente. Bueno, vamos para allá todavía. Y además, la leucemia aguda, hay una pérdida en el control de la proliferación, la diferenciación, incluso la maduración también. Además de inhibición de la apoptosis en determinado tipo celular del tejido hematopoyético. Entonces, aquí se explica un poquito más todavía, porque las células, además que se están reproduciendo, pierden la capacidad de morir. O sea, se inhibe la apoptosis también. Entonces, difícilmente este paciente pueda sobrevivir cuando son células muy inmaduras y que además, pues, no mueren nunca tampoco. Entonces, creo que esa es la parte más importante de por qué se afecta clínicamente el paciente también. Y nuestra observación definitivamente va a ser una gran cantidad de blastos, incluyendo a veces hasta el 100%. Puede ser en sangre periférica o puede ser en médula ósea o incluso así en cualquier tipo de tejido hematopoyético, ganglios, vaso, hígado, a veces hasta piel, encías. Lo interesante del asunto es precisamente porque la célula a veces que pueda migrar, incluso de médula ósea, migrar a otros tejidos también, haciendo metástasis además todavía. Así que es un tema muy importante y lo vamos a abarcar mucho más todavía. ¿Qué es lo normal? Nosotros pensamos que todos los pacientes debemos tener una proporción celular en médula ósea de este tipo de células también, incluyendo los mieloblastos, pero debe ser una proporción del 1%. Entonces, debe haber, sí, porque de ahí son los precursores precisamente para todas las células más maduras. Y aunque pasen por varias etapas, podremos clasificarlas también en un estudio de médula ósea en forma normal, pues la proporción también de porcentaje, el percentil que manejamos pacientes normales en la médula ósea también. No pierdan de vista porque en la siguiente diapositiva cambio a leucemia mieloide crónica en médula ósea, donde en ese estudio el médico hematólogo, por ejemplo, ya está reportando un incremento, por ejemplo, en la cantidad de mieloblastos. En vez del 1%, ahora es del 5%. Y claro, las demás proporciones también se están afectando. Quiere decir entonces que la cantidad de blastos que tenga el paciente desde la médula ósea, desde la proporción normal que dijimos que es el 1%, ahora que ya está en un 5%, claro que el diagnóstico ya se hace muy diferente. Si ya estamos hablando de una leucemia crónica, es por el incremento de blastos en la médula ósea también. Incluso una médula ósea mieloide, una leucemia mieloide aguda en médula ósea puede tener una gran proporción, 96%, incluso el 100% también. Y de los demás no hay células normales también. Entonces hay una monotonía o una gran proporción de células inmaduras. Y claro, tiene que ver con una clínica mucho más complicada porque en realidad no es ninguna célula madura. Así es que desde la médula ósea se hacen los diagnósticos siempre para las leucemias en este caso. Si fueran agudas o crónicas, determinaría la cantidad de blastos que se están apareciendo también. Así es que es muy importante hacer este estudio en la médula ósea también.
¿Y cómo hacemos entonces la diferenciación, por ejemplo, con otras leucemias, por ejemplo? Claro, en la cantidad de blastos, pero también en cuanto a la maduración también. Entonces, habrá unas que decíamos, o sea, el 100% de blastos, pero otras, por ejemplo, un 40%. Mientras sea más del 20%, ya es aguda. Pero, por ejemplo, un 40% y las demás maduras, entonces clínicamente el paciente pueda no tener tanta afectación. Pero que al final puede, claro, tener mayor cantidad de blastos o incrementar la cantidad de blastos. Así es que hay que tener mucho cuidado y mucha habilidad, de hecho, para el conteo de este tipo de células, para dar un pronóstico, mire, más favorable para el paciente. Así es que estaremos siempre al pendiente de cómo se va desarrollando la enfermedad o la leucemia para el paciente. Casi siempre este tipo de leucemias se presentan con leucocitosis, con anemia y plaquetopenia. Entonces, la leucocitosis que nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay un resultado que nos permitimos compartir también, con 384 de leucocitos, cuando lo normal es de 5 a 10, por ejemplo. Entonces, esa gran cantidad de leucocitos, pues nos estaría precisamente, confirmando que varios de los casos es con leucocitosis y además con anemia. Un resultado con anemia, un resultado con plaquetopenia nos podría orientar precisamente a una leucemia de tipo aguda también. Este tipo de resultados o la combinación, el algoritmo de leucocitosis con anemia y plaquetopenia, claro que para el médico hematólogo, para el reporte en el mismo laboratorio, sería indispensable también hacerla, en este caso hacerla diferencial también. En médula ósea, completamente de acuerdo, que va a ser el diagnóstico final también. Bueno, pues lo interesante ahora sería, ¿en qué momento esa gran cantidad de leucocitos, por ejemplo, esa gran cantidad también se podrían comportar? Déjenme regreso dos nada más. Fíjense que hay leucemias también que se puedan comportar con leucocitos normales. ¿Algún grado de anemia y plaquetopenia? Pues es posible. Y incluso habrá algunos pacientes que tengan menor cantidad de leucocitos de lo normal también. Quiero decir que las leucemias pueden tener esa variante también. Presentarse muchas veces y la gran mayoría con leucocitosis, pero a veces también con leucocitos normales y también con leucocitos bajos. Entonces, de pronto sería, pues, la cantidad de blastos que nosotros estamos viendo determinaría precisamente, pues, la investigación y el diagnóstico completo también. Por medio, claro, lo vamos a ver, de pruebas complementarias. Entre ellas, por ejemplo, la médula ósea, aunque también tiene que ver la citogenética, por ejemplo, la biología molecular. Entonces, definitivamente, tenemos la citometría de flujo, tendríamos que complementar el resultado, el estudio también. Un diagnóstico completo, ahora sí, sería la seguridad, la confianza de que aquel diagnóstico es correcto y ahora sí, dar algún tratamiento. El médico hematólogo es el indicado, pero nosotros podemos dar seguimiento. ¿Qué tan efectivo ha sido el tratamiento como para pensar que la cantidad de blastos ha estado disminuyendo? Entonces, creo que eso es muy importante también de dar el seguimiento. Así que nos quedamos con que las leucemias tienen variantes también en la presentación en cuanto a la cantidad de leucocitos. Muy bien. Y también hay que considerar en cuanto a la etiología, es importantísimo también esto. Si hay algunos grupos con mayor riesgo, ahora se los presentaría como obligado a dar seguimiento mucho más cercano a este tipo de pacientes. Por ejemplo, exposición a radiaciones ionizantes también, entre ellos como una actividad profesional en los radiólogos. Pero también si ha habido pacientes, por ejemplo, que han tenido algún tipo de radiación por algún cáncer previo también. Fueron sobrevivientes a ese tipo de cáncer, por ejemplo, pero recibieron radiación ionizante y los hace candidatos precisamente a darle seguimiento. Entonces, creo que es importantísimo también para el paciente seguir este seguimiento, esta frecuencia de acudir también al laboratorio para que podamos nosotros detectar alguna transformación, porque si ya tuvieron una exposición a radiación ionizante, es posible que por esa causa ahora se desarrolle una leucemia. Y lo que decíamos, si lo que necesita es tiempo, nosotros queremos que este paciente se pueda, hacer estudios que nos permitan a nosotros también el poder apoyarle
Y si detectamos alguna célula transformada, pues estamos precisamente para hacer el reporte al médico también. Así es que posiblemente el seguimiento para un paciente así puede ser de 5 años o a veces hasta más también. La intención sería esa, en qué momento pudiera haberse transformado alguna célula y que nosotros podríamos detectar ya. Habrá otros profesiones, por ejemplo, otras actividades de este estilo, como exposición a sustancias químicas como el benceno. Como el benceno porque es una sustancia, aunque le llamamos aromática, pero también tiene que ver precisamente con lo agresivo también para que se pudiera transformar algunas células también. Entonces viene esa parte importantísima también de la profesión, incluyendo nuestra profesión como químicos que manejamos sustancias precisamente de este estilo y que nos darían precisamente la posibilidad de estar en seguimiento también, haciendo estudios muy frecuente para que pudiéramos tener, frecuente me estoy refiriendo, por ejemplo, cada 3 a 6 meses, por ejemplo, pero que no dejáramos también de hacernos estudios en todo caso. En los pacientes también, que incluso habíamos dicho con radiación, pero ahora con quimioterapia por tratamientos previos, es posible también, otra vez, aunque la OMS lo especifica, es posible que haya una transformación de este tipo de células y que nosotros queramos ahora prevenir también, ¿verdad? Creo que esa es la parte más bonita para nosotros, hacer una detección oportuna de alguna célula transformada también. Y claro, vamos a hablar también cómo lo vamos a hacer. Si nosotros en el laboratorio podemos ver al microscopio cómo se presentan las células, creo que es importantísimo también reconocer que si hay alguna transformación neoplásica o displásica, completamente de acuerdo que el paciente debe recibir ya una atención, en este caso por hematólogo clínico también. Así que la referencia o la dirección que le damos al paciente es pues que sea el médico hematólogo clínico el que tenga que ser ahora sí los estudios complementarios. Entonces, siempre que tengamos esto, profesionales expuestos al uso de sustancias químicas, y no solo eso, hay otra parte de pacientes que ya tienen una alteración cromosómica como la trisomía 21. Entonces, creo que esta parte de si el paciente ya tiene una alteración cromosómica, es posible que desarrolle otra más todavía. Así que si lo vemos por el lado de las leucemias, por ejemplo, si sea la mayor frecuencia para estos pacientes, entonces también nos tenemos que investigar muy seguido, 3 a 6 meses, estarle haciendo estudios también, con la intención otra vez, célula así anormal, célula displásica, pues necesitamos revisión. Si ya hay más cantidad de blastos de lo normal desde la médula ósea, completamente de acuerdo que tenga que ser diagnosticado ya como una leucemia y que reciba tratamiento. Así es que nosotros estaremos precisamente al pendiente de este tipo de pacientes que ya tienen una alteración, incluyendo todavía a un grupo de pacientes con enfermedades inmunológicas, como el caso del SIDA, aunque no es el único también, pero esta inmunodepresión que presentan algunos pacientes por este tipo de enfermedades da la oportunidad de que ya no se pueda, detener a las células malignas, las células transformadas que inicialmente habíamos comentado. Quiere decir entonces que si alguna célula, incluso de cáncer o de leucemia, que provenga para este tipo de pacientes, de pronto sería otra vez a estarlos monitoreando muy frecuentemente también. Y lo mismo pasaría. Hay que revisar sus células, hay que revisar los conteos que tiene para que en un momento dado el resultado sea compatible precisamente para una revisión por el hematólogo también. Así es que esta es la parte más interesante también, ¿verdad? Ahora, si lo vemos como un consejo también de esta parte, sería pues amigos o familiares que han tenido este evento de que son sobrevivientes de algún tipo de cáncer o que tengan alguna transformación cromosómica o que definitivamente pertenezcan a algún grupo de riesgo, como lo decimos, pues creo que es importantísimo también. En este caso, por ejemplo, podríamos diferenciar ahora sí, ¿qué diferencia hay entre una leucemia aguda y una leucemia crónica también? Y lo que decimos es, pues, la cantidad de blastos también. En la forma aguda es una proporción del 20% de blastos en médula ósea o más, mientras que la forma crónica tiene menor cantidad de blastos, pero formas más maduras de leucocitos. Hasta este momento sería, pues, la cantidad de blastos exactamente también. ¿Y qué fue lo que necesitó? Solamente tiempo. Entonces, si me dicen que una forma de una leucemia crónica se puede transformar en la forma aguda, solamente es cuestión de tiempo. Así es que si nosotros pensamos que podemos así diagnosticar la forma crónica, es mucho mejor todavía
que sea en la forma aguda también. Clínicamente pudiera tener la forma crónica muy pocos datos clínicos y eso hace más difícil también. Posiblemente el paciente se sienta cansado o solamente le haya crecido el vaso, solamente le haya crecido el hígado en forma leve y son datos muy irrelevantes, nada diagnósticos, pero que al final el médico decide mandarlo al laboratorio también. Y es cuando nosotros entramos en acción ahora sí. ¿Y qué órganos pueden afectar las leucemias? A cualquiera también, desde la médula ósea, sangre periférica, ganglios linfáticos, vaso, hígado y cualquier tejido, incluyendo piel, incluyendo encías. Entonces, de pronto, la metástasis o el lugar que puedan ser, ahora sí, dirigidos es a cualquier tejido, cualquier órgano también. Y sí, algunas van a tener alguna preferencia. Lo vamos a hablar un poco más adelante, por ejemplo, que algunos se van, por ejemplo, más a piel o se van más a las encías, por ejemplo, algunos al tejido nervioso, algunos precisamente a hígado, a vaso, ganglios linfáticos. Así es que va a ser muy interesante para el clínico, sea un médico internista o un pediatra, por ejemplo, el médico general, el poder revisar físicamente a un paciente en el examen físico y poder determinar precisamente qué alteraciones pueda tener también, ¿verdad? Ok. En la forma de la leucemia que habíamos comentado ahorita en la médula ósea, una leucemia en la médula ósea pudiera tener muchísimas células también, ser una gran cantidad de células, pero también hay que tomar en cuenta, y esto lo menciona ahora sí la experiencia en los libros de varios autores, que en sangre periférica puede haber poca cantidad, incluso en algunos tipos de leucemias no hay casi células transformadas también, mientras que la médula ósea está completamente llena, completamente saturada de células inmaduras. En la sangre periférica o vemos muy pocas o no vemos ninguna. Y de pronto nuestro diagnóstico ya no depende tanto de sangre periférica, que es lo que nosotros analizamos, sino que es en médula ósea o en algún ganglio linfático, por ejemplo. Entonces, algunos tipos de linfomas, por ejemplo, se comportan de esta forma, que son, florecientes en la clínica, se ve muy grande, por ejemplo, un crecido, un ganglio linfático, y cuando se diagnostica, claro que es un linfoma, por ejemplo, un linfoma de Burkitt, un linfoma de Hodgkin, pero que al final es, pues, que en sangre periférica yo no veo células anormales. Así es que eso es muy interesante también, el poder diagnosticar, pero desde el tejido, médula ósea, ganglio linfático, pero que en sangre periférica no tenemos manifestación, como leucemia en realidad. Es importantísimo mencionarlo ahora. ¿Y qué células son afectadas en la médula ósea, en las leucemias también? Cualquiera, neutrófilos, en las células hematopoietíticas, pues neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, células plasmáticas, megacarcitos y eritroblastos, cualquiera de ellas también. Pero es interesante ahora que por medio del carotipo, pues nosotros podemos determinar también, ¿verdad? Qué tipo de células, qué tipo de transformación hay, qué tipo de alteración cromosómica, qué mutación hay todavía, y eso nos va a dar la gran oportunidad de poder determinar. Pero definitivamente, como decíamos, es una mutación clonal, y si viene desde la etapa de célula madre hematopoyética, definitivamente la mutación ya viene en cualquiera de ellas. Entonces es que es importantísimo mencionarlo también, qué tipo de mutación, porque tiene que ver ahora con el pronóstico también. Entonces, habrá mutaciones que no son tan agresivas, algunas que no responden a tratamiento, así es que lo mencionaremos más adelante todavía. ¿Cuáles son las fases por las que atraviesan las leucemias? Primero la fase crónica, la fase de aceleración y la fase blástica. Entonces, de pronto, aquí hay tiempo en la fase crónica de 5 a 6 años para muchos de ellos también. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica se comporta clásicamente así, dura mucho tiempo y casi no es clínica. Si a veces es un hallazgo de laboratorio, es porque el paciente se siente un poco mal o simplemente dijo, pues yo me quiero hacer un estudio, pero sí, de pronto sería lo más adecuado que se dirija al médico de confianza, al médico de cabecera, y que le revise, entre ellos, cómo está el vaso, cómo está el hígado, cuánto come, cuánto ha comido anteriormente, porque tiene que ver con la saciedad que tiene, si antes comía mucho, ahora come poco, el espacio, por ejemplo, que va reduciéndose por el crecimiento del vaso y del hígado, tiene que ver eso en la clínica. Así que son datos muy importantes también, la anamnesis, desde cuándo comenzó, si ha tomado algún tipo de sustancia, si se ha automedicado, por ejemplo. Entonces es muy importantísimo poder hacer una historia clínica. Claro, el clínico lo haría.
Pero para nosotros sería, pues si a nosotros nos permite el paciente poderle hacer algún estudio, pues lo podemos detectar precisamente en esta parte donde decimos en la fase crónica. Pero eventualmente tendría una fase de aceleración, pero incluiría ya muy poco tiempo, 6 a 9 meses. Incluso cuando llega a la fase blástica es porque la mayor parte ya es una leucemia aguda y la mayor parte de los blastos están florecientes. Ya es muy fácil diagnosticar porque para este paciente, pues, así tal cual, una leucocitosis con anemia y plaquetopenia es, vamos, para todos el clínico, incluso para el paciente decir, pues es que yo ya me siento muy mal. Pues sí, a nivel estado general se siente muy mal por todas las células que están afectadas y por la clínica que manifiesta. Entonces, aquí lo interesante también es en qué momento lo podemos diagnosticar. Y si para nosotros sea necesario, por ejemplo, el poderlo diagnosticar, sea la oportunidad, de hecho, para nosotros, el poderlo diagnosticar desde inicio, creo que esa es la parte más importante de una, mire, sería una detección oportuna también. Le estamos diciendo que las células ya están transformadas, que las células están displásicas, que las células vienen en multiplicación constante y que van incrementándose. Entonces, si un estudio para nosotros de este tipo de pacientes y reflejaba, por ejemplo, 20,000 de leucocitos y a la semana, 2 semanas, refleja ya 40,000, pues lo único que estaremos haciendo es confirmar que hay una multiplicación de las células también. Entonces, es importantísimo que el paciente se haga estudios también. Tendremos que ver con la incidencia, cuál es la incidencia de las leucemias. Por ejemplo, 1 a 3 casos por cada 100,000 habitantes, pero más frecuente en zonas industrializadas. Y luego viene lo importante, las leucemias mieloblásticas agudas aumentan con la edad. Del 1 por cada 100,000 habitantes en menores de 30 años, aumenta a 14 por 100,000 a los 75 años. Entonces, aquí otro factor que habíamos comentado, o grupo de riesgos, los pacientes que sobrepasan esta edad, o 70 en la séptima década o más adelante, definitivamente se tienen que hacer estudios más seguidos. Y otra vez, si tenemos algún amigo o familiar que tuviera esta condición de ser un adulto mayor, pues otra vez, por favor, tomen ahora sí vamos, el consejo de esta plática, que dirían, pues sí, es que yo también tengo a familiares de esta edad en mi familia y pues les voy a recomendar esta parte. Así es que, por favor, si la plática también les deja esta experiencia, pues ojalá que lo estaremos haciendo. Claro, la contaminación por productos químicos, los mantos freáticos también, eso haría posible también el acercamiento a sustancias químicas que habíamos comentado. Ahora, actividades agrícolas en algunas zonas también, donde sea más frecuente la observación tanto de linfomas como de leucemias, incluso cánceres, pero la intención sería qué sustancias químicas están absorbiendo también, ¿verdad? O en este caso, pues contaminando por aire, por agua o por tierra también. Veríamos, por ejemplo, la clasificación de las leucemias como de tipo morfológica, de tipo inmunológica o de tipo citogenética también. Pero lo interesante del asunto es en qué momento los pacientes necesitan un diagnóstico completo, clasificar completamente la leucemia, tanto por morfología, por inmunología y por citogenética, con la intención de dar un pronóstico, porque el médico clínico, en este caso el hematólogo, va a dar un tratamiento de acuerdo precisamente al tipo de leucemia y el avance que tenga también, y las transformaciones que tenga. De acuerdo a la morfología, hay clasificaciones que recomienda, más bien que están establecidas por la OMS, y en la linfoide como neoplasias de precursores B o neoplasias de precursores T. En el caso de las de leucemias agudas, pero de tipo mieloide, pues la leucemia mieloblástica aguda con diferenciación mínima, por ejemplo, donde todas las células son inmaduras, algunas sin maduración, por ejemplo, algunas otras con maduración. Entonces, la clasificación incluso por promielocítica, leucemia mielomonocítica o mielomonoblástica, con monocítica aguda, eritrocítica aguda y megakaryoblástica aguda. Lo que estoy diciendo entonces es qué tipo de células y en qué estadio lo encontramos para hacer la clasificación completa. Si tiene más monocitos, si viene por la línea de los eritrocitos, incluso por la línea de los megakardioblastos o línea de las plaquetas. Así que todo eso tiene que ver precisamente para la clasificación adecuada también.
En la fase inmunológica utilizamos mucho un aparato como citómetro de flujo, pero tendremos que ver precisamente este tipo de marcadores que nosotros decimos. Entonces, por ejemplo, para nosotros una clasificación de una leucemia de linfocitos B, lo podemos clasificar con estos marcadores CD19, 20, 21, 22, 23 y 24, son bastante útiles. Y en los linfocitos T, CD2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo interesante del asunto es que el comportamiento clínico puede ser muy diferente cuando es una leucemia o linfoma de linfocitos B a comparación de una de linfocitos T. Entonces, es importantísimo contar con esta herramienta para poderlos clasificar inmunológicamente. Cuando vemos otro grupo, por ejemplo, de la serie mieloides, pues también tendremos la posibilidad de dar otros marcadores que sean positivos para nuestros marcadores, pues diría, pues esta es una leucemia de tipo mieloide o mieloblástica también, incluyendo pues la línea de los monocitos o monoblastos en todo caso. La línea de los megacarcitos tiene también sus marcadores especiales para poder determinar si viene la afectación para allá o incluso de la línea eritrocítica por la glicoporina. Hacemos hincapié en que algunos marcadores son de inmadurez y algunos otros pues son ya células maduras también, porque al final también tenemos que clasificar. Habrá algunas alteraciones citogenéticas también en esta clasificación que están más adecuadas o más frecuentes también en una leucemia aguda, por ejemplo, de tipo leucemia mieloblástica aguda, con una traslocación 8-21. La citogenética, una traslocación 15-17, es la más frecuente y clásica de una leucemia de tipo promielocítica, o la inversión de cromosoma 16 cuando están asociadas a alteraciones donde los eosinófilos son los displásicos o neoplásicos completamente. Así es que de pronto si nosotros encontramos no solamente la morfología, sino que además también tenemos que invertir en este estudio, es también saber qué tipo de alteración cromosómica tiene ya. Otro más todavía, en la leucemia aguda de precursores, por ejemplo, una translocación 922, una 411, una 19, por ejemplo, que es más frecuente en leucemias de precursores B, pero también una leucemia, sí, de tipo infantil, pues una translocación 1221, por ejemplo. Entonces, de aquí viene la frecuencia o precisamente la determinación en cuanto a la clínica del paciente, cómo va a responder precisamente de acuerdo a la mutación que trae también. Manifestaciones clínicas generales como compromiso del estado general, baja de peso, fiebre y síndrome anémico y trombocitopenia. Es importantísimo también esta observación también. Muchos de los pacientes que acuden al médico, incluyendo al laboratorio todavía, es porque presentan fiebre de origen desconocido y la baja de peso que mencionamos aquí también. Incluso decimos en qué momento el paciente se siente un poco mal, viene al laboratorio y lo que se le arroja como resultado es porque ya tiene una leucocitosis, por ejemplo, que tiene que derivar pues para un diagnóstico completo como leucemia. Así que de pronto para nosotros sería, pues sí, el paciente no viene al laboratorio con la clínica, viene por las manifestaciones, a veces completamente de acuerdo, referido por un médico, pero aquí es donde nosotros tenemos la opción de observar. Muy bien, asociadas a leucemia de tipo mieloblástica aguda, como infiltración cutánea, como leucémides, o hipertrofia gingival, sobre todo de este tipo de monoblásticas o promonocíticas. Entonces, de este tipo de leucemias es muy fácil que se vayan a este tipo de tejidos o órganos también. Así que de pronto sería, por ejemplo, en el caso de la hipertrofia gingival, que esté revisado por un estomatólogo o un dentista y que él sea el que derive al paciente de nueva cuenta al médico especialista, al hematólogo o también al laboratorio. Entonces, creo que eso es importantísimo también. Si él lo ve como un hallazgo, algo normal dentro de su ámbito profesional, pues también nosotros pues lo hagamos de la misma forma pues en nuestras muestras de laboratorio. Asociadas a precursores también es muy frecuente adenopatías y hepatosplenomegalia. Y esto tiene que ver porque las leucemias agudas precursores, sobre todo el tipo B, son muy frecuentes en niños. Entonces, otra vez, ¿en qué momento también, en este caso, se hace copartícipe el pediatra que esté revisando a un niño, sobre todo por algún crecimiento ganglionar, las adenopatías, o también con hepatosplenomegalia, incluyendo dolores óseos, infiltración testicular o del sistema nervioso y con masa mediastínica también.
Entonces el médico pediatra, en este caso, cuando se trata de las formas infantiles, este tipo de presentación, completamente de acuerdo, obligaría a hacer el estudio completo, un protocolo necesario para las leucemias. Es que es importantísimo mencionar que el médico pediatra, incluyendo, mire, cooperación, la mamá generalmente está revisando completamente cuando pues hace aseo, baña al bebé y lo está revisando, y cuando nota alguna adenomegalia, algún crecimiento en alguna parte, sobre todo en el cuello, por ejemplo, en las axilas, en las ingles, y que de pronto tenga que ir acudir al médico pediatra o al médico general. Pero si esa es la parte cuando se dieron cuenta, creo que es importantísimo también las observaciones de las mamás y no dejarlo avanzar más todavía. Definitivamente, ¿cuáles son los factores importantes en el pronóstico también? Una edad avanzada, lo habíamos comentado hace un momento, una edad avanzada también tiene que ver con mayor tamaño del vaso. Si vamos nosotros sumando la primera parte de avanzada con mayor tamaño del vaso, por ejemplo, también con trombocitosis intensa, pues claro que los factores importantes se van acumulando y claro, es un peor pronóstico para el paciente. El porcentaje de blastos circulantes no es lo mismo que tenga el 100% que tengamos un caso, por ejemplo, de un paciente con 5%, por ejemplo. Entonces, de pronto sería así la cantidad de blastos circulantes, incluyendo después del tratamiento, también tenemos que dar seguimiento porque se supone que con el tratamiento deben de disminuir la cantidad de blastos circulantes. Otra vez, nosotros estaremos interviniendo para saber cuántos blastos vemos todavía también, desde la sangre periférica. Si hay la oportunidad de hacerlo en médula ósea, ningún problema, estaremos también monitoreando o darle seguimiento también a esos pacientes. O algo más grave todavía, si hay presencia de alteraciones citogenéticas adicionales, el paciente pueda tener una complicación, incluyendo una resistencia o completamente el paciente ya no responde al tratamiento. O si estaba respondiendo, puede haber una remisión todavía. Así que mucho cuidado con este tipo de pacientes. Sí es posible hacerle, por ejemplo, de nuevo una médula ósea solamente para comprobar por qué está el paciente teniendo resistencia al tratamiento. No hay una buena remisión del paciente, de la enfermedad, y nosotros tenemos que intervenir también. Entonces, para saber cuántos blastos hay todavía. Si incluso en vez de bajar siguen aumentando, entonces tendrían que cambiar de tratamiento, ser más intenso, por ejemplo, el tratamiento todavía, y incluyendo pues una combinación de medicamentos de quimioterapia mucho más agresiva también. Todo depende de precisamente las alteraciones que tenga y la decisión del médico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales de las leucemias también? Astenia, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna y febrícula también. Entonces, de pronto sería, si el paciente inicialmente contaría con estas manifestaciones, mire, no serían cada una por separado tan específicas. Lo que sí nos hace sospechar son las últimas tres: pérdida de peso, sudoración nocturna y febrícula también. Como tríada, el paciente tendría que estar siendo ya investigado también para una posible leucemia, incluyendo pues precisamente las etapas más tempranas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de si ya hubiera uno la cantidad de blastos ahí también. Muchísimo, muy importante. En los pacientes, precisamente, las manifestaciones clínicas como infecciones, habíamos dicho, si las células blásticas no funcionan, los blastos no están funcionando para fagocitar bacterias, por ejemplo, completamente de acuerdo que la manifestación clínica va a ser infecciones. Astenia, en este caso, palidez también, por la anemia que se pueda presentar todavía. Es posible que haya una infiltración a médula ósea, claro, posiblemente haya un crecimiento ganglionar y que se desarrolle un tipo de leucemia en los ganglios linfáticos y le llamaríamos linfoma, porque en realidad es un ganglio linfático. Pero también hay la posibilidad que haya una metástasis y se vaya y aloje a la médula ósea. A eso le llamamos infiltración de médula ósea, incluyendo precisamente, y habrá otros tipos, por ejemplo, de cánceres en algún otro sitio anatómico, puede ser de nariz, de pulmón, de algún otro sitio, de algún otro tejido, y que además se vayan a infiltrar a médula ósea como metástasis también. Así es que complicado para algunos pacientes, sí. Entonces, en médula ósea, precisamente es, vamos,
la oportunidad de revisión también, sea por aspirado o biopsia de médula ósea todavía. La manifestaciones clínicas del paciente, habíamos dicho sangrados gingivales también, gingivorragia, también con petequias, también con crecimiento hepato y hepato esplénico. Entonces, de pronto sería, sí, las manifestaciones clínicas previas que el médico está dando, pues ya son compatibles precisamente con un diagnóstico ya de leucemia también. Lo ve el médico desde la vez en que lo va a mandar al laboratorio, o nosotros le estamos diciendo, son tan células, son blastos en tal cantidad, y definitivamente el paciente pues tenga que ser clasificado en aguda o crónica, pero completamente de acuerdo que va a recibir tratamiento después del diagnóstico completo. Pero ¿cómo hacemos este diagnóstico? Hay un protocolo también que nos incluiría la anamnesis, que habíamos comentado, toda la historia clínica del paciente, y el examen físico. Lo hace el médico clínico, completamente de acuerdo, pero nosotros también intervenimos con esta parte de hemograma y frotis periférico. Para nosotros es importantísimo también esto, hacer el frotis periférico. Déjeme decirle de nuevo también, habrá posibilidad de que las leucemias ya que estén con una gran cantidad de blastos tengan una cantidad de leucocitos normal, sí. Si el aparato que nosotros tenemos nos manda alarmas, pues tenemos la oportunidad y la obligación de hacer frotis de sangre periférica. Entonces, si me dicen que todos los pacientes deben de llevar frotis periférico, yo le diría sí, es necesario, porque el aparato no alcanza a detectar todos los casos donde hay variantes también, incluyendo precisamente cuando decíamos hay leucocitos disminuidos y que también se presenta con una gran cantidad de blastos. Son pocos, pero todos son blastos también. De acuerdo, completamente de acuerdo, que sí es una leucemia y que debería tratarse como tal, incluyendo, pues decíamos cuando vamos a hacer nuestro reporte, que tendremos que describir la cantidad, una diferencial, la cantidad de blastos que nosotros vemos. Nada más haciendo hincapié que nuestro reporte es muy diferente en sangre periférica con lo que pueda arrojar desde la médula ósea. Claro, el hematólogo dice, pues es que yo confío dónde, el sitio donde se están produciendo las células o dejan de producirse. Entonces, médula ósea es el sitio por necesidad para hacer los diagnósticos también. Nosotros orientamos desde la sangre periférica también, pero en la médula ósea es donde siempre se hace. Entonces, completamente de acuerdo, en el mielograma se va a complementar también, ¿verdad? Dentro de este protocolo, para saber, mire, no solamente el tipo de células, sino la interacción, de hecho, que tienen con otro tipo de manifestaciones también, otras enfermedades. Así que si es biopsia o es aspirado, lo decide el médico para que pudiera hacer esta análisis también. La cantidad de células, qué tipo de células, la cantidad de blastos también. Y en el inmunofenotipo, sintometría de flujo, completamente de acuerdo. Sí, estamos usando los marcadores de membrana, marcadores antigénicos de las células también. Y lo que vamos a hacer es solamente demostrar cuánta cantidad de células y de qué tipo de células también están dentro de esta parte. Y la citogenética nos ayudará precisamente para poder detectar si hay alguna alteración citogenética clásica, por ejemplo, frecuente, de hecho también, o alguna otra también. Aquí también hay que mencionar lo importante que es, pues nosotros conocemos varios tipos de leucemias, sabemos cómo se comporta, qué alteración cromosómica tiene, qué mutación tiene, pero habrá algunas que son de novo. Quiero decir que posiblemente no se acomoden a lo que clásicamente nosotros teníamos y que la mutación en realidad no sabemos por qué es. Grupo de riesgo no había, grupo de personas que posiblemente sean más frecuente este tipo de leucemias o de diagnósticos, definitivamente se sale de todo ese parámetro también. Así que para nosotros sería, pues, si hay alguna mutación que no explicamos, pero que sí es necesario, pues, darle tratamiento. También quiero hacer hincapié, es posible, por ejemplo, que si algún paciente, también como en cáncer, si algún paciente tiene o ha tenido cáncer, en la historia clínica también los familiares, por ejemplo, o algún hermano gemelo, o simplemente son hermanos, que también pudieran tener ese tipo de revisión. Quiere decir entonces que la posibilidad es que también desarrollen pues, alguna manifestación así, tanto cáncer como leucemia, que haya tenido algún familiar muy cercano, de tipo hermanos, y que también sea necesario monitorear pues, a la familia, en este caso muy cercana también, de este estilo.
Y la biología molecular, completamente de acuerdo, si hay algunas alteraciones muy finas o que necesitamos confirmar, pues la biología molecular nos va a dar la posibilidad. Entonces decíamos, si a grosso modo una citogenética me da un panorama de varios cromosomas y me permite ver alguna alteración cromosómica, la biología molecular también es muy fina. Entonces de pronto sería, pues vamos a complementar las dos partes. Así es que nos escapa, tendríamos que aportar el estudio completo también. Así es que para nosotros sería necesario siempre tener la seguridad de un diagnóstico para que pudiera recibir un tratamiento. Si es una leucemia, se la va a dar. Si no cumple con los requisitos de una leucemia, pues posiblemente se investigue alguna otra patología. Pero la intención es esa. Si el tratamiento es muy agresivo, no lo va a recibir mientras no esté completamente seguro el médico. Y sí, el análisis, el examen físico, pues sí contiene, más bien sí, en este caso, qué edad tiene también. Y aquí es importante también decirlo. La edad en que se presentan las leucemias es como derivar a el tipo de leucemia. Hace un momento decíamos, la leucemia de tipo de precursores de linfocitos T es pues más aunque es aguda, es más de niños también. Entonces las edades, por ejemplo, de 2 a 10 años es mucho más frecuente y también tienen la posibilidad de remisión. Una vez diagnosticadas, se le da tratamiento y pueden ser remitidas al 100%. Pero habrá otra edad, por ejemplo, y que el mismo tipo de leucemia en otra edad sea mucho más agresiva también. Por ejemplo, esta misma de precursores B en pacientes adultos ya no tiene el mismo pronóstico también. La leucemia de tipo crónica es mucho más frecuente encontrarlas en pacientes adultos también, incluyendo precisamente las formas crónicas de tanto mieloide como linfoide también. Entonces, mucho ojo, las leucemias crónicas son más de adultos también. Habrá, claro, sus excepciones como todo y que en un momento dado el diagnóstico completo, correcto, nos va a dar la pauta para el tratamiento también. El hemograma que nosotros hacemos debería ser precisamente, mire, se lo digo porque algunos aparatos, decíamos, no detectan los blastos, por ejemplo. Si trae leucocitos normal o si no detecta los blastos porque nuestro equipo no nos da alarmas, por ejemplo, los de 3 partes, definitivamente de acuerdo. Hay algunos equipos ya más modernos que nos dicen incluso las alarmas de que aquí hay blastos, hay células inmaduros, granulocitos inmaduros, claro. Entonces, a partir de ahí, de las alarmas que arroja, obligadísimos a hacer prótesis para la revisión también, ¿verdad? Al microscopio. Y decíamos, algunos equipos, por ejemplo, pudieran, vamos a clasificar en su análisis las células blásticas o los blastos como células medianas en tamaño y que los clasifique incluso como monocitos también. Entonces, el aumento de monocitos en algún aparato nos estaré otra vez avisando que debería haber prótesis. Si me dicen que tienen, vamos, la oportunidad precisamente por la cercanía con el médico y el médico ya está sospechando que sí viene por lado de una leucemia, completamente de acuerdo que debe llevar prótesis. Es más, el médico es obligado a pedir prótesis también. Pero si nosotros aportamos, ahora sí, en forma consciente, que todos los prótesis, todos nuestros estudios de hemograma o en este caso citometría, también deberían llevar, ¿verdad? Prótesis de sangre periférica. Siempre, siempre prótesis también. La citogenética es importantísimo también, pues determinar qué alteraciones cromosómicas tiene. Vamos a hablar de algunas de ellas nada más. De hecho, la translocación 922, la que está aquí a la derecha, pues da la oportunidad precisamente de, pues mire, dar la certeza en algunos casos también, pero también es un dato a veces un poquito de mal pronóstico, sobre todo cuando son leucemias de tipo linfoblástica o de precursores también. Entonces, si es un niño con este tipo de alteración cromosómica, su pronóstico es mucho más difícil, menos favorable, por decirlo así también, y que en un momento dado nos diría la posibilidad, pues, precisamente de hacer nuestro diagnóstico, mire, completo también. Muy bien, me voy un poquito más a prisa. ¿Cuáles son los medicamentos usados? Agentes alquilantes, antimetabolitos que afectan al DNA, inhibidores de la mitosis. Lo que quiero saber en este momento es, yo no voy a dar tratamientos, tiene razón, generalmente es el médico especialista también, pero lo interesante del asunto es que encontremos esto, ¿verdad?
que algunos medicamentos, así tal cual, sean una combinación, de hecho, también. Lo que yo quiero saber ahora es si, después de que le dan tratamiento, pues ahora queremos medir la cantidad de células que están quedando. Y esto es un término muy interesante que se le llama enfermedad mínima residual. Debería, con el tratamiento, disminuir la cantidad de células, incluyendo para nosotros, que en el laboratorio ya no observamos ninguna, la citometría de flujo todavía puede ser tan fina que encuentre algunas células plásticas por ahí también. Así es que este término de enfermedad mínima residual tendría que ser obligatorio también para que sea un avance en la clínica del paciente también. Si vemos, por ejemplo, que tiene resistencia, si vemos que la dosis, por ejemplo, o incluso hay pacientes que abandonan un tratamiento, de pronto sería, ¿qué está pasando? Porque se están viendo más células plásticas también, pero tiene que ver con este estudio también, con este término de enfermedad mínima residual. Pasamos a un tema importantísimo como dato clínico, ahora sí, que nos permitiría incluso clasificar también. Una leucemia aguda de precursores tiene una patología que afecta entre los 2 a los 10 años también. Es muy frecuente y tiene una alta tasa de remisión en los niños, no así en los adultos, es más difícil también. Algunos pacientes presentan leucocitosis y pueden no haber linfoblastos circulantes. Eso nos complica un poco a nosotros, pero ya el médico hematólogo tendría que tener esta posibilidad. Suele haber neutropenia grave, anemia y trombocitopenia también. Y claro, con datos clínicos de fatiga, fiebre y hemorragia todavía. Si tiene una alteración cromosómica como en este caso el cromosoma Filadelfia, translocación 922, es un pronóstico desfavorable. El paciente pueda que no responda por ningún tipo de tratamiento. Y claro, el paciente pues fallecer en poco tiempo por esta causa también. Entonces, la edad en que nosotros tenemos el diagnóstico es importantísimo, incluyendo la carga de células precursoras también. No es lo mismo observar un 20% a un 50% o a un 100%. Así es que es imposible. Más bien, sí, es imposible para el paciente, por ejemplo, que teniendo una gran cantidad de células, pues pueda mejorar también. Así que posiblemente sea más agresivo, de hecho, también el tratamiento. Para la translocación 12-21 es más frecuente y es de mejor pronóstico también. Y recuentos mayores de 30,000 con hepatomegalia y esplenomegalia con linfadonepatías son desfavorables para el paciente. Tiene que ver la clínica, como hemos comentado. Y entre las células B y T maduras también son con peor evolución también. La presencia de un marcador aberrante también, de tipo amiloide, en las leucemias agudas de precursores, es de mal pronóstico también. Así que esa es una posibilidad. Entonces, para este paciente, posiblemente una leucemia linfoblástica de células T se ve con mayor frecuencia en varones adolescentes también, con recuento elevado de blastos en sangre periférica, con compromiso meningio, infiltración de sitios extramedulares también. Lo que comentábamos hace un momento de cómo se va a ir monitoreando el paciente de cuando hay infiltración a otros sitios todavía. La clasificación de la OMS lo tiene bien claro también y nosotros pues lo estudiamos de esta parte como leucemia o linfoma de precursores B. Datos interesantes como palidez, astenia, disnea, hematomas, púrpura también. Es muy frecuente leucocitosis con anemia y plaquetopenia también. Otros más como petequias, sangrados, fiebre, falta de aire o disnea, pérdida de peso, pérdida de apetito, dolor estomacal, dolor, una sensación de llenado o saciedad debajo de las costillas también. Abultamientos indoloros en el cuello, debajo de los brazos, en el estómago o en la ingle. Inflamación o crecimiento del hígado, del vaso, como hepatoesplenomegalia. Tuvimos la oportunidad también de presentar un caso, un paciente femenino de 32 años, con abultamientos indoloros en el cuello, debajo de los brazos, en el estómago, en la ingle y con hepatoesplenomegalia. Pero hay una cantidad de leucocitosis, presenta anemia con 5.2 de hemoglobina y plaquetopenia con plaquetas de 15. Hasta este momento las alarmas también nos dirían, pues, ¿hay leucocitosis? Sí. ¿Hay anemia y trombocitopenia, trombopenia? Claro que sí. Entonces, ¿en qué momento también me dice el aparato? ¿Hay linfocitos anormales o atípicos? Y en realidad lo que estamos viendo, pues, precisamente son la forma clásica de un
precursor de células. Entonces, si nos comentan de cuántas células vimos, pues casi fue el 100% también, ¿verdad? Entonces, es importantísimo saber qué tipo de células, qué cantidad de células, pero también correlacionado pues con en este caso el resultado de la biometría, más bien de la citometría hemática, del hemograma también. Entonces, son las imágenes solamente para darnos cuenta cuáles son la cantidad de células y que el aparato pudiera incluso clasificarlos como linfocitos o linfocitos atípicos, anormales, pero para nosotros pues son blastos también, ¿verdad? Se reportan como blastos y asimismo el médico pues ya tomaría cartas en el asunto, el médico clínico, el médico hematólogo también. En una leucemia mieloblástica aguda, aunque damos la clasificación, para nosotros es necesario también hacer esta correlación también. Si vemos, por ejemplo, la leucemia mieloblástica aguda con diferenciación mínima, estamos hablando de la gran mayoría de blastos también, una gran proporción de blastos. Y en cambio, habrá algunas otras sin maduración, con maduración, de tipo promielocítica, por ejemplo, o de tipo mielomonocítica, monoblástica y monocítica aguda, eritrocítica y megacarioblástica también. Lo interesante es esto, en qué momento otra vez hay algunas alteraciones recurrentes más frecuentes también. Entre ellos, la translocación 821, por ejemplo, para leucemia mieloblástica aguda, o la inversión del cromosoma 16, incluyendo, por ejemplo, hay una leucemia promielocítica de translocación 15-17. Entonces, tenemos ya como mejor clasificado esta parte de las alteraciones genéticas también. Algunos tienen historias previas de síndrome mieloesplásico, alteraciones mielodisplásicas también, o algunos han tenido un desarrollo de una leucemia relacionadas con una terapia de uso de agentes alquilantes, de radiación ionizante o inhibidores de la topoisomerasa. Lo que quiero decir entonces es que ya tuvieron algún tratamiento agresivo también para alguna otra alteración posiblemente neoplásica y que ahora es precisamente esto, ¿verdad? Cómo se va haciendo, en este caso, una consecuencia de una leucemia a raíz de un tratamiento previo con quimioterapia también. Algunas otras sin características de las anteriores todavía. Aquí, perdón. La posibilidad es precisamente que la leucemia puede presentarse más común en niños menores de 1 año o el segundo pico es de los 40 años en adelante también. Si no se tratan, son rápidamente fatales. Y la mayoría de casos se presenta con leucocitosis entre 5 a 30. Otra vez, si me dicen que pudiera haber leucemias con leucocitos en cantidad normal, yo diría, sí, es muy posible también. O puede ser desde 1000 hasta 200,000 o más. Quiere decir, otra vez, cuando las leucemias se presentan con baja de leucocitos como 1000, es posible también, ¿verdad? Incluso en algunos libros le llaman leucemia aleucémica, no es un término muy adecuado, pero en un momento dado manejaremos más como una leucopenia en este caso, pero la mayoría son blastos, así es que no se escapa de un diagnóstico de leucemia si estamos viendo más del 20% de blastos, sobre todo desde la médula ósea también. Entonces se encuentran mieloblastos en sangre periférica, completamente de acuerdo. Puede haber datos generales también de clínicos como palidez, fatiga, hemorragias, fiebre, infecciones también. Y lo que decíamos, hay infiltración a otras partes, como células malignas también, dolores óseos o articulares también. Posiblemente algún niño que deje de jugar porque le duelen los huesos, por ejemplo, un dolor óseo, y que sea la manifestación clínica, la alarma a tomar en cuenta para que sea revisado por el médico y enviado al laboratorio para su revisión también, su hemograma. Con hepatoesplenomegalia muy frecuentemente, solamente para decir, si la cantidad de blastos es tal que podemos hablar de un 96% de blastos, no solamente en la sangre periférica, sino también en la médula ósea, completamente de acuerdo, es una diferenciación mínima y de ahí depende la clasificación también. Otra vez, manifestaciones, para bien observaciones en el microscopio, que nos dirán, pues, el paciente tiene una gran cantidad de blastos y nosotros lo que estamos haciendo es solamente hacer un conteo y la observación. Se observan blastos y en ese caso. Quiero mencionar también, fíjese que los blastos normales de un paciente no tienen la capacidad de migrar así tan fácilmente, no tienen la capacidad de migrar desde la médula ósea a la sangre periférica. Por eso nosotros no vemos en nuestros estudios diarios
no vemos en pacientes normales, pues que hubiera algún blasto por ahí. Pero en el caso de leucemias, eso es una transformación donde la gran cantidad, pero también adquieren una posibilidad de migrar a la sangre periférica y nosotros vemos una gran cantidad. No se correlaciona una parte con otra, pero eso es lo que quiero decir en un momento dado, que en condiciones normales no haría esa migración. En cambio, en forma neoplásica sí lo puede ser más fácilmente también. Muy bien, no me detendré tanto en esto. Los criterios, por ejemplo, que estarían ajustando para cada clasificación también. Esto generalmente lo da el hematólogo clínico, para nosotros es más que suficiente hacer una diferencial y cuántos blastos vimos también, ¿verdad? Eso es importantísimo también para nuestra aportación de parte del laboratorio. Muy bien, la incidencia es de adultos mayores de 50 años. Otra vez, los recuentos leucocitarios pueden ser desde 1000 o un poco más, 200,000 o más todavía. En aspectos clínicos también, así como las leucemias en general, neutropenia, con palidez, fatiga, contusiones, hemorragias, fiebre con infecciones también. Muy bien, en la citometría de flujo tendrán que ser CD3, 33 y 34 positivos también para una clasificación sobre todo de tipo mieloide todavía. Otra vez, criterios de maduración para la leucemia mieloblástica aguda sin maduración también. Más del 90% de los blastos de las células madurales son blastos, y habrá algunos por ahí, mielocitos, promielocitos, metamielocitos, pues sobre todo, pero menor al 10% también. Y algunos con desarrollos de cuerpos de Auer además. Muy bien, algunos entonces, decíamos, pues menos del 10%, algunos positivos, de hecho, para mieloperoxidasa también, ¿verdad? Entonces, el 91%, por ejemplo, es muy frecuente de mieloblastos, algunos con cuerpos de Auer, incluso con una tinción especial también, ¿verdad? Para la detección, se llama mieloperoxidasa, para la detección también de los cuerpos de Auer además. Entonces, la leucemia mieloide aguda también puede tener más del 20% de blastos y ser positivos para los marcadores mieloides también, pero también negativos para antígenos linfoides también. Hasta este momento sería pues otro tipo de clasificación, pero nos interesaría también, ¿verdad? ¿Qué clasificación tiene? Precisamente para saber la cantidad de blastos y pues también la citogenética, saber también qué alteraciones tiene, si son anormales y no hay adicionales, para que tenga una buena respuesta también. Las leucemias de este estilo podrían tener una cuenta clásica de 56% de mieloblastos, 10% de promielocitos, y entonces esta ya tiene un poco más de maduración. Todavía le falta porque están predominando los blastos o mieloblastos. En cambio, los promielocitos necesitan más del 30% de las células en médula ósea que sean promielocitos. Y claro, la complicación que pudiera tener es más bien clínica también. Posiblemente el paciente pueda presentar una coagulación intravascular diseminada por la gran cantidad de gránulos que manifiestan dentro de los promielocitos, sea en la variante granular, microgranular o la normal también. Lo que quiere decir entonces es que es posible que el paciente pudiera presentar complicaciones donde sea, difícil poderlo salvar al paciente. Una coagulación intravascular diseminada, el médico que está atendiéndolo no tiene mucho tiempo para poderlo salvar, o más bien, darle el tratamiento correcto y conservar la vida. La leucemia aguda de tipo mielomonoblástica también, habíamos comentado, en este caso, predominan la línea mieloide, la línea de los monocitos o monoblástica también, y lo que interesaría es qué proporción tienen de cada uno también. Y sí, los aparatos también, hay veces que los blastos de tipo monoblasto no me los clasifican, simplemente tendremos que hacer prótesis para hacer nuestro trabajo también. La clasificación de cuántos monoblastos, de cuántos mieloblastos estaría teniendo. Claro, se van a reportar como blastos, pero al final es el pronóstico que tiene como leucemia mieloide aguda, incluyendo las alteraciones citogenéticas también. La leucemia monoblástica aguda, pues más del 90% de las células en médula ósea son monoblastos también. Así es que este tipo de clasificaciones servirían muchísimo también para poder dar un pronóstico para el paciente, así de tipo eritremia o eritroleucemia también, donde también se afecta la línea de los eritrocitos también. Entonces, recordemos que muchas de estas leucemias agudas, claro, tuvieron su fase crónica y que esta es la consecuencia también. Definitivamente, vamos a hablar un poco más ahorita de las leucemias de tipo
aguda, crónica también. Solamente para avanzar un poquito más de las alteraciones adquiridas en los leucocitos, ven cómo aportamos ahora qué alteraciones puede haber ya en una leucemia y nos enseña precisamente cuando el paciente ya tiene un diagnóstico, o también se es aplicable a cuando vamos teniendo un caso de una displasia, o mielodisplasia. Entonces, de pronto los pacientes tienen este tipo de alteraciones, solamente para mencionar algunas: hipersegmentación con hiposegmentación, posiblemente apoptosis de células, gemelización del núcleo, múltiples apéndices nucleares, núcleos en anillo, por ejemplo, núcleos reactivos, condensación anormal de la cromatina, entre ellos también, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar esto en satelitismo plaquetario, no que tenga que ver con displasia, porque es un efecto del anticoagulante, sino que la correlación que tiene es porque cuando las plaquetas se adhieren a los neutrófilos, es esto, un satelitismo plaquetario, pero cuando se adhieren a los linfocitos, eso es muy diferente también. Entonces se observan más linfocitos con satelitismo plaquetario cuando estamos investigando o observando leucemias también. O se los ponga al contrario, está en fase inicial de una investigación el paciente, empezamos a ver linfocitos con plaquetas agregadas como satelitismo plaquetario en los linfocitos y empezamos a buscar intencionalmente otras displasias en cualquier otro neutrófilo, sinófilo, linfocito, núcleos en anillo, hipersegmentación. Entonces, creo que esto es importante mencionar también. Otras alteraciones que por sí solas no estarían tan relacionadas con una leucemia, pero dentro de un contexto de que estamos investigando una mielodisplasia, una preleucemia o en este caso una leucemia crónica, pues ahora sí es importante poderlo reportar también. Cuerpos de Dell, pseudópodos, por ejemplo. Perdón, aquí está. Alteraciones en los leucocitos, también granulación tóxica, que debería ser una granulación azurófila, degranulación, gránulos anormales en los linfocitos, en los sinófilos, en los basófilos también. Entonces, esto es importantísimo poderlo mencionar. Muy bien, vamos a tomar este tema también un poquito más especial, las leucemias crónicas también. El tiempo necesita que sea, en este caso, irse multiplicando las células para poder determinar. La leucemia crónica lo que está haciendo es precisamente el ir avanzando en ese proceso a una leucemia aguda. Podemos detectarla en este tiempo y en este caso pues sería necesario. La leucemia mieloide crónica pertenece a los síndromes mieloproliferativos crónicos y además junto con otros todavía, de la polistemia vera, la trombocitemia esencial, mielofibrosis con metaplasia mieloide y la leucemia mielomonística crónica también. Bueno, nos enfocamos ahorita en la leucemia mieloide crónica, también por efectos de tiempo, pero también lo veremos como una enfermedad clonal con expresión maligna, y aquí lo importante es el cromosoma Filadelfia positivo también. En la gran mayoría estamos acercándonos casi al 98, 99, incluso decíamos, el cromosoma Filadelfia positivo en la mayoría de casos. Casos muy pocos, pero posiblemente sean negativos, que tendrán que determinarse también por otras alteraciones también. Pero por lo pronto el cromosoma Filadelfia positivo está muy frecuente también en precursores granulocíticos, eritrocíticos, megacaricitos y linfocíticos además también. Entonces, ¿cómo se presenta? Generalmente con leucocitosis intensa, más de 50,000, y con formas maduras de la serie granulocítica también, con esplenomegalia, cromosoma Filadelfia también. Muy bien. La leucemia mieloide crónica representa del 15 al 20% de todas las leucemias también. Y bien, la edad es de 40 a 50 años, más frecuente en varones. En niños es poco frecuente, 3% de las leucemias en general también. Lo mismo es el protocolo para cualquier leucemia: anamnesis, hemograma, mielograma, inmunofenotipo, y también reportaríamos en el caso de los pacientes que tienen esa clínica: astenia, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna, febrícula también. En la citometría hemática, leucocitosis de 50 a 500,000, posiblemente sea esto lo más frecuente. El paciente podría tener complicaciones precisamente por la gran cantidad de leucocitos también. Y aquí viene algo importante: aumento de basófilos, también de eosinófilos. Esto es importantísimo también y se los dejemos como un mensaje también, como un recordatorio de que todo paciente que tenga aumentados basófilos y eosinófilos al mismo tiempo deberían ser investigados para este tipo de alteraciones también.
Muy bien, estaremos cerrando este tema, precisamente con esta de la citometría hemática, algunas alteraciones como eritroblastos circulantes, posiblemente anemia moderada también. La leucemia mieloide crónica, solamente para determinar, hemos tenido algunos casos. Agradezco a Alejandro Valencia, químico Alejandro, también especialista, que me permite compartir también en esos casos, ¿verdad? Estas fotografías para demostración. Algunos casos donde vienen aquí, por ejemplo, blastos, vienen mielocitos, metamielocitos en mayor proporción, sí hay células maduras, el paciente no tiene tanta clínica complicada, precisamente porque varios de los células maduras están funcionando. No tiene gran cantidad de blastos. Lo que sí observamos, por ejemplo, también, además los blastos promielocitos, pues es también la eosinofilia y basofilia. Esto es más posible aquí también. Aquí hay eosinófilos, basófilos, y lo determinamos en la sangre periférica, pero aquí viene lo importante, que en un momento dado posiblemente el paciente solamente inició con eosinofilia y basofilia y que lo que fue desarrollando fue una leucemia mieloide crónica y que posiblemente también desarrolló esta aguda. Así es que es importantísimo para nosotros mencionarlo, que la eosinofilia y basofilia se debe tomar en cuenta para investigación posterior. Si no tiene ahorita el diagnóstico de una leucemia, es interesante saber si ya la alteración cromosómica, como dijimos, el cromosoma Filadelfia ya está presente en células en citogenética, definitivamente que el paciente ya está en ese grado de diagnóstico, una leucemia, pero en grado incipiente. Una detección oportuna nos daría ahora sí la oportunidad de que ese paciente sea dirigido a quimioterapia. El hematólogo clínico haría el diagnóstico completo también. Así es que estas imágenes son muy elocuentes también, nos indicarían precisamente la eosinofilia y basofilia que presentan, la gran maduración que tienen y por lo tanto la clínica no tan complicada para estos pacientes también. Solamente para mencionar, una leucemia mieloide crónica, posiblemente esto tenga aumento de eosinófilos y basófilos, como mencionamos. También observación de mieloblastos, promielocitos y células también maduras como mielocitos y metamielocitos. Lo único que no guarda un orden. Entonces, esta clínica de un paciente está más de acuerdo con este resultado con una leucemia mieloide crónica. Y en la clínica, este paciente pues manifestaría hepata, esplenomegalia, por ejemplo, crecimientos, en este caso vaso e hígado, no tan complicada. Pero, en cambio, esta es la comparación que quiero hacer, es en una neutrofilia reactiva que no es neoplásica, sino es derivada de una sepsis, por ejemplo, o algo complicado, sobre todo de origen infeccioso para el paciente. Entonces, de pronto sería, sí puede tener una cuenta muy alta, sí hay células inmaduras, pero nunca hay blastos. Quiero decir entonces que si las células conservan un orden también, tiene que ver con la clínica complicada para el paciente, pero derivado pues de algo de infección o sepsis para el paciente, una septicemia, por ejemplo, también. Entonces, creo que eso es lo importante, derivar o más bien diferenciar entre algo que es completamente neoplásico, como una leucemia, de algo que es reactivo, una leucocitosis reactiva, una neutrofilia reactiva, pues a un proceso infeccioso grave y severo, además también. Muy bien, incremento en la celularidad, por ejemplo, aumento en la proporción mieloide, y menos del 5% de mieloblastos desde la médula ósea. Incremento de basófilos y eosinófilos, eso sí, también en la médula ósea, pero también en la sangre periférica como dato previo también. Totalmente de acuerdo, debe de comprobarse, en este caso, la traslación 922 del cromosoma Filadelfia, aún en sus variantes también. Dependiendo entonces el tratamiento que se le dé, es la variante que haya también. Diagnóstico definitivo, en este caso, demostración del cromosoma Filadelfia. Muy bien. Ok. Viene la fase de aceleración. Hay mayor cantidad de blastos, casi acercándose al 20%, mayor cantidad de basofilia. El paciente se observa más blastos, incluso a pesar del ajuste en el tratamiento. Entonces, la complicación en la cantidad de células, pero también en la clínica del paciente, aunque esté recibiendo tratamiento, tiene que ver con esta fase de aceleración. Y eventualmente avanzaría a la crisis blástica con un aumento de más del 20%, con otro tipo de clínica, como hemorragias también, o con anemia también ya evidente, con hepatomegalia intensa, infarto esplénico, por ejemplo. Así que posiblemente es paciente, pero ya será mucho más complicado. Comentamos los pronósticos desfavorables, mientras más sea adulto el paciente, edad más avanzada, mayor tamaño del vaso, trombocitosis intensa, porcentaje de blastos circulantes
y presencia de alteraciones citogenéticas adicionales. Todo esto es más difícil para el paciente. Posiblemente el paciente tenga una inducción al tratamiento, definitivamente el médico es el que tenga que hacer esta inducción, por ejemplo, para el tratamiento, pero también mencionamos en este caso algunos medicamentos, el imatinib, dasatinib, nilotinib y bosutinib, como posibles sustitutos también. Digo sustitutos como quimioterapia, pero al final hay una actividad intensa, muy, muy pronunciada, de la tirosina quinasa. Entonces, lo que está haciendo es que las células se están reproduciendo incontrolablemente. Y lo que va a pasar es que en el sitio alostérico, el tipo de medicamentos tipo imatinib, lo que hace es precisamente ocupar el sitio alostérico y detener a la enzima, que es la responsable precisamente de la multiplicación de las células también. Esta imagen posiblemente sea lo más adecuado. Es un sitio alostérico que el imatinib va a ocupar para inhibir a la tirosina quinasa y por lo tanto pues se inhibe el desarrollo de la leucemia mieloide crónica también. Solamente como mensaje final, la revisión de todos los estudios que presenten eosinofilia y basofilia. No es la única condición, habrá otras también, pero que estudiaremos en otra oportunidad también. La eosinofilia y basofilia es interesante, es importante comunicarla al médico y darle seguimiento también. Posiblemente estaremos en una detección oportuna de este tipo de leucemias también. Les agradezco su atención también. Gracias, doctora Azucena Matías. Es la última diapositiva también, así que, pues, gracias también. Muchas gracias, Químico. Hizo el resumen en un poco más de una hora de todo un diplomado. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Recuerden que el diagnóstico oportuno, como dice el químico Antonio Villegas, es muy importante. Por un lado, necesitamos hacer diagnóstico oportuno, capacitándonos correctamente para estar listos y preparados cuando nosotros necesitemos leer en el microscopio todas esos frotis e identificar las células. Eso, la única forma de lograrlo es mediante la educación continua y entrenar el ojo para poder reconocer todas las células y hacer un mejor diagnóstico, que es esencial para el pronóstico del paciente. Entre más pronto se logre hacer el diagnóstico, mucho mejor. Y por otro lado, desde luego, se necesitan equipos y el instrumental necesario o las condiciones necesarias. Recuerden que en Cabla contamos con equipos de hematología de varias marcas. Una de nuestras marcas queridas es Bull, con la que tenemos equipos tanto de 3 como de 5 partes, y también contamos con todo lo que ustedes necesitan para el laboratorio, como microscopios y todos los insumos, pero tiene que ser de la mano la educación continua. Recuerden, el químico también tiene por ahí, spoiler químico, ahí en momento autopromoción, mejor dicho, el químico tiene algunos cursos y desde luego esa educación acompañada con buenos instrumentos de laboratorio es justamente el dúo perfecto para lograr que se haga un diagnóstico oportuno y certero. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, ayúdenme colocándolas en el chat para que ahorita yo le voy leyendo al químico Antonio Villegas las preguntas que ustedes tengan. Tienen dos opciones, está el icono de preguntas, pero también ustedes pueden colocarlo en el chat. Si quieren hacer alguna cosa, alguna pregunta, pueden escribirlo. Le agradecen, le están diciendo que muy interesante su práctica químico. Muchas gracias y muy buena ponencia. Muchas gracias también, más bien a ustedes. Todo un gusto también.
José Luis Ramírez, igual le agradece, Químico. Feliz, Al parecer no hay preguntas, los dejó con todo muy claro. De todas maneras, recuerden que pueden contactar al Químico y nos pueden contactar a nosotros si necesitan más información de las plataformas. Si quisieran volver a ver la plática de hoy, recuerden que tenemos nosotros un canal de YouTube donde se suben todas las pláticas que nosotros, todos los webinars que vamos teniendo. Tenemos webinars todos los meses de distintos temas de todas las plataformas que nosotros tenemos en Kabla, de todas las marcas con las que colaboramos, y pueden ustedes volver a ver esas pláticas, y si alguna plática no la pudieron ver en su momento, entren a Kabla en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y pueden estar al día con todas las pláticas y todo lo que les vamos presentando, tanto cosas innovadoras como cosas de educación continua, ¿de acuerdo? Esta plática también la van a poder encontrar en YouTube, no muy rápido, porque queremos siempre que estén de forma presencial, pero en unas semanas ya encontrarán también disponible este video. Tenemos un evento próximamente en Mérida, tenemos un workshop, siempre tenemos en Kabla eventos, participamos en congresos y nuestros webinars. Si ustedes tienen los teléfonos de todos los que trabajamos en Kabla, verán que en nuestros estados siempre aparecen las invitaciones con los links para que ustedes se inscriban a todos nuestros eventos. Entonces, parece que no hay ninguna pregunta, Químico, entonces le agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta ponencia. Esperemos que no sea la única, ojalá podamos tenerlo muy pronto otra vez es que perdónenme que estoy leyendo, no hay ninguna otra pregunta, son felicitaciones todas, esperamos que lo podamos tener otra vez pronto aquí en Kabla. ¿Cómo no? Muchas gracias a todos los asistentes también. Y estaremos ahora sí al pendiente de algunas dudas. Incluso en la plataforma también, si tienen alguna duda, ya después de que dijeran un poco más la plática, con toda confianza también. Estaré al pendiente también, doctora, de estar contestando las preguntas también. Perfecto. Repasen la plática por si tienen después preguntas y lo invitamos para un próximo tema también. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en todos lados. Siempre estén al pendiente de Kabla, por favor. Muchísimas gracias, Químico. Gracias, Ale. Gracias al equipo Kabla y gracias a los participantes. Muy bien. Que tengan bonita tarde también. Gracias.